Cuando la vida te presiona, cuando las decisiones pesan, cuando el corazón busca respuestas urgentes, hay una verdad que lo cambia todo. Si buscas primero la sabiduría de Dios, lo demás empieza a ordenarse sin que tengas que forzarlo. Tal vez hoy llegas cansado, confundido o con dudas que nadie responde. Pero quédate, porque este mensaje puede ser el giro que tu vida necesitaba. Jesús lo dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En la práctica, esto significa que aquello que te preocupa deja de gobernarte cuando Dios se vuelve tu centro, que la paz llega cuando dejas de perseguirla y comienzas a buscar al que la da, que las puertas correctas se abren cuando aprendes a caminar con lo eterno antes que con lo urgente. Este video no pretende darte ideas bonitas, sino mostrarte el camino donde tu vida encuentra dirección, propósito y provisión real. Buscar a Dios primero y ver cómo todo lo demás llega como añadidura. Antes de comenzar, te invito a hacer algo que marca la diferencia espiritual en tu vida. Escribe en los comentarios, con todo tu corazón y como una declaración de fe: Señor, enséñame a buscar tu sabiduría antes que cualquier cosa. Amén. Hazlo con intención, hazlo creyendo, hazlo como un acto de rendición, porque cuando tú declaras esta verdad, el cielo responde, tu mente se alinea y tu corazón se abre a lo que Dios quiere enseñarte hoy. Enseñanza 1. Cuando buscas a Dios primero, todo encuentra su lugar. Cuando decides poner a Dios primero, algo comienza a ordenarse dentro de ti de una forma que no depende de tus fuerzas, sino de su presencia. Es como si al entregarle tus primeros pensamientos, tus primeras decisiones y tus primeros minutos del día, el corazón recuperara el equilibrio que había perdido entre el ruido, las preocupaciones y los temores. Buscar a Dios antes que cualquier otra cosa no es cumplir una rutina espiritual. Es permitir que tu vida se sostenga sobre un fundamento que no cambia, que permanece firme incluso cuando todo alrededor se mueve. Y cuando lo haces, lo notas, tu mente se calma, tus prioridades se aclaran y tu espíritu encuentra un punto de descanso que ninguna circunstancia puede quitarte. La Biblia nos recuerda esta verdad una y otra vez. Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En la vida diaria, esto significa que cuando Dios ocupa el primer lugar, aquello que te inquieta deja de dominarte. Él ordena lo que tú no puedes ordenar y abre caminos que tú no podrías abrir por tu cuenta. No es magia, es dirección divina. Es aprender a vivir desde la confianza y no desde la desesperación. Otro versículo que ilumina esta enseñanza es Proverbios 3:5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Su significado práctico es profundo. No necesitas tener todas las respuestas para avanzar. Dios endereza tus pasos cuando decides confiar incluso sin entender. Es dejar de vivir desde la ansiedad de controlar todo y empezar a caminar desde la paz de saber que Él guía cada detalle. La confianza no elimina los problemas, pero cambia la manera en que los enfrentas. También Salmos 34:4 revela una promesa poderosa: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En tu vida diaria, esto significa que cada vez que eliges acercarte a Dios en lugar de alimentar tus miedos, Él responde dándote valentía donde había inseguridad y descanso donde había angustia. No siempre quita el problema de inmediato, pero siempre te quita el peso que te roba la paz. Su presencia es más fuerte que cualquier temor que intente atraparte. Cuando la vida se vuelve pesada, cuando los pensamientos se enredan y el corazón se cansa, buscar a Dios primero se convierte en un refugio real. Es ese momento donde tu alma respira y recuerda que no está sola, que no depende únicamente de su propia fuerza y que cada batalla que enfrentas tiene el respaldo de un Dios que nunca pierde. Él te fortalece, te renueva y te sostiene incluso en los días
donde sientes que no puedes más. Y así descubres que poner a Dios primero no solo transforma tus días, transforma tu manera de existir. Te vuelve más consciente de su dirección, más sensible a su voz y más confiado en su propósito. La vida no se vuelve perfecta, pero sí se vuelve más ligera, porque sabes quién carga lo más pesado. Tu fe empieza a guiar tu mente, tu paz comienza a vencer tus temores y tu esperanza se vuelve más grande que tus dudas. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar también. Las decisiones se vuelven más claras, tus cargas se hacen más livianas y tu espíritu aprende a descansar incluso en medio de la tormenta. Porque la verdadera paz no viene de tener control, sino de saber que Dios lo tiene todo bajo control. Y cuando lo buscas primero, Él nunca te deja con las manos vacías. Te entrega dirección, fortaleza, provisión y una paz que no depende del mundo, sino de su presencia constante. Enseñanza 2. La sabiduría divina supera tu entendimiento. Cuando la vida te coloca frente a decisiones que parecen demasiado grandes, demasiado confusas o demasiado rápidas, recordar que la sabiduría de Dios supera tu entendimiento trae una paz que no proviene del análisis, sino de la confianza. Muchas veces intentas resolver todo desde tu lógica, desde tu experiencia o desde lo que crees comprender, pero la Biblia enseña que hay un camino más seguro que el de tus propios razonamientos. Proverbios 3:5 lo afirma con claridad. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En la práctica, esto significa que no estás llamado a cargarlo todo solo, ni a encontrar todas las respuestas desde tu mente humana. Dios ve más lejos que tú, conoce lo que tú no conoces y prepara soluciones que aún no imaginas. Cuando estás en un momento de confusión, tu mente puede llenarse de opciones, dudas y temores. Pero cuando decides detenerte y buscar a Dios antes de avanzar, descubres que la prisa deja de gobernarte. Su presencia te da un tipo de claridad que no proviene del esfuerzo, sino de la guía divina. Él te muestra caminos que jamás habrías considerado y te libra de errores que no alcanzaste a detectar. En momentos de presión, confiar en Dios es elegir avanzar desde la paz, no desde el miedo, desde la sabiduría eterna, no desde la lógica limitada. La Biblia también dice en Santiago 1:5, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo es profundamente práctico. Dios está dispuesto a darte sabiduría cada vez que la necesites. No te la niega, no te juzga, no te humilla, la derrama cuando la pides sinceramente. En la vida diaria, esto significa que antes de actuar puedes detenerte, orar y pedir dirección. No estás improvisando la vida, estás caminando, acompañado por aquel que conoce el principio y el final de cada situación. A veces, Dios no responde con rapidez porque la respuesta necesita madurez, paciencia o transformación interior. Otras veces, responde rápidamente porque sabe que tu corazón está listo para obedecer. Pero siempre, absolutamente siempre, responde con lo que es mejor para ti. Él no comete errores en sus tiempos ni en sus caminos. Cuando te apoyas en su sabiduría, los pasos que das se vuelven más firmes, más seguros y más alineados con tu propósito. Isaías 55:8 y 9 nos recuerda esta verdad con fuerza, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. En términos prácticos, esto significa que lo que hoy no entiendes, mañana será parte del testimonio que confirme que Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él no necesita que comprendas todo, necesita que confíes, y cuando confías, la ansiedad se reduce, la confusión se disipa y la esperanza toma el lugar de la incertidumbre. Confiar en la sabiduría divina también te evita decisiones impulsivas. ¿Cuántas veces decidiste movido por la emoción, por el temor o por la presión, y luego te diste cuenta de que no era el camino correcto? Dios te invita a hacer una pausa,
a escuchar su voz y a dejar que su discernimiento guíe tus pasos. Esa pausa no es pérdida de tiempo, es protección, es dirección, es amor. Cuando eliges caminar según la sabiduría de Dios, los tropiezos disminuyen y las oportunidades se multiplican, no porque la vida sea perfecta, sino porque tus pasos están guiados por un Dios perfecto. Él te muestra cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo detenerte. Te libra de alianzas equivocadas, de decisiones apresuradas y de caminos que no te llevarían a ningún lugar. Y así, poco a poco, descubres que la sabiduría divina no solo te guía, te cuida, te fortalece y te prepara para lo que viene. Y aunque no entiendas todo ahora, puedes descansar en la certeza de que Dios sí lo entiende todo y que cuando te apoyas en Él, tu vida encuentra estabilidad, propósito y paz. Enseñanza 3. El temor del Señor es el inicio de la verdadera sabiduría. Cuando tu corazón aprende a honrar a Dios por encima de todo, algo dentro de ti comienza a alinearse de una manera que el mundo no comprende, pero tu alma sí. El temor del Señor no es miedo paralizante, sino una reverencia profunda que te protege de caminos que parecen correctos, pero que terminan dañando tu vida. Proverbios 1:7 lo declara con claridad. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. En la práctica, esto significa que la verdadera sabiduría no nace de la experiencia humana, sino de reconocer que Dios tiene la autoridad, el conocimiento y la visión que tú no tienes. Honrarlo con tus decisiones te aleja de errores innecesarios y te acerca a un camino más recto y más seguro. Cuando estás frente a situaciones que te presionan, problemas que te confunden o deseos que podrían arrastrarte por caminos equivocados, detenerte a preguntarte ¿esto honra a Dios? Cambia la perspectiva por completo. Ese acto simple te salva de decisiones impulsivas, de relaciones que no edifican, de palabras dichas en enojo y de pasos que pueden parecer pequeños, pero tienen consecuencias grandes. El temor del Señor te ofrece una brújula espiritual que te orienta aun cuando tus emociones te empujan en otra dirección. Es una guía interna que no falla, porque proviene de aquel que nunca se equivoca. La Biblia refuerza esta verdad con otro versículo poderoso. Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Esto significa que la sabiduría no es solo conocimiento, sino obediencia. Es elegir lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando otros no lo entienden, incluso cuando tu corazón quisiera reaccionar de una manera distinta. En la vida diaria, esta obediencia te libra de conflictos, te da paz en decisiones complicadas y te ayuda a ver más allá del momento presente. Obedecer a Dios nunca te empobrece, siempre te protege. En momentos de angustia, cuando no sabes qué hacer o cuándo avanzar, recordar la autoridad de Dios te trae calma. Entiendes que no necesitas controlar todo, porque tu vida está en manos de un Dios que ve el futuro con la misma claridad con la que tú ves el presente. Honrarlo en medio del dolor se convierte en un acto de confianza que abre puertas donde antes solo veías paredes. Proverbios 16:6 añade una capa más profunda. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. Este versículo enseña algo práctico. El temor reverente a Dios te da fuerza para apartarte de hábitos, actitudes o decisiones que te estaban destruyendo por dentro. Lo que tú no podías dejar, Él te da la fortaleza para soltarlo. Lo que tú no podías sanar, Él lo transforma. Cuando vives con reverencia hacia Dios, tus pensamientos cambian, tus palabras se vuelven más cuidadosas y tu corazón aprende a buscar caminos que construyen en vez de destruir. Y esa transformación no sucede de un día para otro. Ocurre paso a paso, decisión tras decisión, hasta que te das cuenta de que tu vida está siendo guiada por una sabiduría más grande que tú. Una sabiduría que te protege del dolor innecesario y te guía hacia oportunidades que jamás imaginaste.
Poco a poco descubres que el temor del Señor no limita tu vida, la expande. No te encierra, te libera, no te asusta, te fortalece. Es esa voz suave que te hace reflexionar antes de actuar, ese impulso interno que te aleja del mal y ese consejo silencioso que te conduce hacia la paz. Y aunque el mundo avance sin pensar, sin medir consecuencias y sin buscar a Dios, tú aprendes a caminar distinto. Caminas con propósito, con dirección y con la serenidad de saber que honrar a Dios nunca te llevará a un sitio equivocado. Cuando reverencias al Señor, tu vida se vuelve más recta, tus decisiones más sabias y tus pasos más firmes. Porque todo aquel que teme a Dios de manera reverente no vive limitado, vive protegido. Y esa protección divina se convierte en la paz que buscabas desde hace tiempo. Enseñanza 4. Dios ilumina tu camino cuando buscas su voluntad. Cuando te encuentras en momentos donde no sabes qué decisión tomar, cuando el corazón se siente pesado o cuando la vida parece avanzar sin darte claridad, recordar que Dios ilumina tu camino trae una paz que no proviene de las circunstancias, sino de su presencia. Él no pretende que camines a ciegas ni que te enfrentes a la vida sin dirección. Su palabra es una guía constante, una luz que nunca se apaga y que te acompaña incluso en los días donde todo parece oscuro. Salmos 119, 105 lo expresa con una verdad poderosa. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la práctica, esto significa que la Biblia no solo inspira, orienta, no solo consuela, dirige, no solo fortalece, aclara el sendero que tienes por delante. Cuando buscas la voluntad de Dios, no lo haces para recibir una respuesta inmediata, sino para recibir una dirección segura. Muchas veces quieres claridad total, un mapa completo que te muestre el final antes de empezar. Pero Dios trabaja distinto, ilumina un paso a la vez, y aunque solo puedas ver el siguiente movimiento, eso es suficiente, porque Él ve el camino entero. Tu responsabilidad es caminar el paso que Él ya iluminó. La de Él es mostrarte los que vienen después. En momentos de confusión, cuando sientes que tu mente se llena de pensamientos que solo aumentan tu ansiedad, aferrarte a su palabra se convierte en un refugio estable. Allí encuentras respuestas que la vida no puede darte, promesas que fortalecen tu espíritu y verdades que le recuerdan a tu corazón que no estás solo. La Biblia no es un texto antiguo, es una voz viva que habla a tus heridas, tus dudas y tus decisiones. Isaías 30, 21 añade una confirmación hermosa. Detrás de ti oirás una voz que te dirá, este es el camino, anda por él. Esto significa que Dios no solo ilumina, también susurra dirección a tu alma cuando te detienes a escucharlo. Él te guía en silencio, te orienta suavemente y te recuerda que incluso tus pasos inciertos pueden ser seguros si Él los está guiando. En la vida diaria, esto se vuelve muy práctico. Cuando no sabes qué hacer, cuando tienes que tomar decisiones importantes o cuando el miedo quiere paralizarte, puedes detenerte y pedir luz. Y Dios, fiel a su palabra, te la dará. A veces esa luz viene en forma de paz que confirma una decisión. Otras veces viene como inquietud que te advierte que algo no está bien. También puede llegar a través de un versículo que lees en el momento exacto, una predicación que responde lo que estabas pensando o un consejo sabio que confirma lo que Dios ya puso en tu corazón. Pero siempre llega porque Dios no abandona a quien busca su voluntad. Juan 8, 12 también lo afirma. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Esta promesa tiene un significado profundo. Seguir a Jesús te libra de caminar sin rumbo. Incluso si la situación es difícil, su luz te guía para no tropezar, no rendirte y no perder de vista el propósito detrás de cada proceso. Su luz no elimina la oscuridad del mundo, pero sí asegura que la oscuridad no te domine. Buscar la voluntad de Dios trae claridad emocional, descanso mental y decisiones más firmes.
Cuando consultas su palabra antes de actuar, reduces la confusión y evitas caminos que te llevarían a heridas innecesarias. Nada te da más seguridad que saber que no avanzas solo, que no improvisas la vida, sino que caminas acompañado por un Dios que te dirige con ternura y sabiduría. Y paso a paso, te das cuenta de que Dios realmente ilumina tu camino. Te muestra cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo detenerte y cuándo cambiar de dirección. Su palabra se convierte en una lámpara que nunca se apaga, en una guía constante que te sostiene y en la luz que aclara cada área que había quedado en sombras. Cuando buscas su voluntad, descubres que la confusión se reduce, la paz aumenta y tu corazón aprende a descansar, porque no hay mayor seguridad que caminar sostenido por la luz de Dios. Y no hay mayor claridad que saber que Él guía tus pasos hacia un futuro lleno de propósito, esperanza y dirección. Enseñanza 5. La obediencia abre puertas que la fuerza no puede abrir. Cuando decides caminar en obediencia, algo profundo comienza a suceder en tu interior. Tu vida se alinea con la dirección de Dios. Tus pasos se vuelven más firmes, y las puertas que parecían imposibles comienzan a abrirse sin esfuerzo propio. La obediencia no es una carga ni una obligación rígida, es una llave espiritual que activa bendiciones que la fuerza humana jamás podría alcanzar. Dios no te pide obediencia para limitarte, sino para protegerte y guiarte hacia caminos que tú no verías por tu cuenta. Deuteronomio 28:1 lo declara con claridad. Acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Él te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. En términos prácticos, esto significa que la obediencia trae resultados visibles. Dios honra al que escucha su voz, al que sigue sus principios incluso cuando nadie está mirando. No es una obediencia basada en miedo, sino en confianza. Es decirle a Dios: aunque no lo entienda del todo, seguiré tu camino porque sé que es mejor que el mío. En los momentos difíciles, cuando estás tentado a reaccionar según tus emociones, obedecer a Dios produce una paz que el mundo no puede ofrecer. Quizá perdonar no te parezca justo, pero tu corazón se libera. Quizá ser íntegro cuando otros actúan mal parece inútil, pero Dios lo ve y lo recompensa. Quizá hablar con verdad te cueste relaciones, pero te preserva de consecuencias que podrían dañarte más adelante. La obediencia no siempre es fácil, pero siempre es fructífera. Salmos 37:5 nos da otra clave práctica. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Este versículo significa que, cuando actúas conforme a la voluntad de Dios, Él se encarga de lo que tú no puedes controlar. Tú obedeces, Él abre puertas. Tú caminas en rectitud, Él trae el favor. Tú haces tu parte, Él hace la parte imposible. En la vida diaria, esto se traduce en oportunidades que llegan sin explicación, en protección que te cubre sin que la veas, y en respuestas que llegan justo cuando más las necesitabas. A veces, la obediencia requiere renunciar a algo que deseas, callar cuando quieres hablar, esperar cuando quieres correr o soltar lo que quieres retener. Pero en ese sacrificio hay bendición. Dios no ignora al corazón que decide obedecerlo. Al contrario, lo toma de la mano y lo conduce por rutas que están llenas de propósito. Isaías 1:19 añade una promesa poderosa: si quieren y obedecen, comerán el bien de la tierra. Esto significa que la obediencia trae fruto, prosperidad y bienestar, no solo material, sino emocional y espiritual. Dios te asegura que su camino no te llevará a la ruina, sino a la plenitud. Si obedeces, verás su bondad en áreas donde antes había escasez, confusión o dolor. En medio de las batallas internas, donde la duda te quiere detener y la ansiedad te quiere confundir, obedecer a Dios se convierte en un refugio. No necesitas ser perfecto, solo dispuesto. No necesitas tener fuerza,
solo rendición. La obediencia te conecta con el corazón de Dios, te mantiene en su voluntad y te recuerda que no estás caminando sin dirección. Él está ahí, guiándote paso a paso. Con el tiempo, empiezas a notar que lo que antes parecía imposible comienza a cambiar. Se abren puertas que tú nunca tocaste, se cierran otras que te iban a destruir. Y suceden cosas que sabes que no vinieron por tu fuerza, sino por la mano de Dios. Eso es favor, una intervención divina que no depende de tu habilidad, sino de tu obediencia. Así descubres que caminar en obediencia no es perder, es ganar. No es sacrificio vacío, es inversión eterna. No es restricción, es protección. Cada pequeño acto diario, perdonar, ser íntegro, hablar con verdad, elegir lo correcto aunque cueste, construye un camino que Dios bendice con oportunidades, paz profunda y una vida que otros no entienden, pero que tú sabes que proviene de Él, porque la obediencia siempre abre puertas que la fuerza jamás podrá abrir. Enseñanza 6. La sabiduría de Dios protege tu corazón del engaño. Cuando aprendes a pedir la sabiduría de Dios antes de confiar en tus emociones, tus deseos o tus propias expectativas, descubres que su discernimiento actúa como un escudo que te protege de personas, decisiones y caminos que podrían herirte profundamente. Hay cosas que tus ojos no ven, intenciones que tu corazón no percibe, y situaciones que parecen buenas, pero que en realidad esconden peligro. Por eso Dios ofrece algo que ninguna inteligencia humana puede igualar: revelación. Jeremías 33:3 lo declara con una fuerza que transforma: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la práctica, esto significa que Dios no solo escucha tu oración, también te advierte, te guía, te alerta y te abre los ojos a lo que estaba escondido. ¿Cuántas veces una sonrisa parecía sincera, pero detrás había intención? ¿Cuántas veces una oportunidad parecía brillante, pero escondía pérdida? ¿Cuántas veces una relación se sentía emocionalmente correcta, pero espiritualmente dañina? Dios te ofrece discernimiento para que no camines a ciegas, para que tu corazón no sea vulnerable a cualquier persona o circunstancia que pueda desviarte. Su sabiduría actúa como una luz que expone lo que parecía perfecto, pero no lo era, y confirma lo que parece pequeño, pero viene de Él. Proverbios 4:23 añade una verdad clave: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él maná la vida. Guardar tu corazón no significa cerrarlo ni endurecerlo, significa permitir que Dios lo proteja del engaño. En la vida diaria, esto se vive cuando pides a Dios que te muestre lo que otros ocultan, que te revele intenciones reales, que te dé señales internas cuando algo no está bien, y que te dé paz únicamente cuando un camino viene de Él. Hay momentos en los que Dios te da discernimiento a través de una sensación de inquietud que no puedes explicar, una palabra bíblica que se repite, un consejo que confirma lo que tu espíritu ya percibía, o incluso a través de la ausencia de paz. La falta de paz también es respuesta. Cuando algo no proviene de Dios, tu espíritu lo siente antes de que tus ojos lo entiendan. Y ese es uno de los mayores regalos de su sabiduría: evitarte heridas que nunca debiste cargar y librarte de personas que nunca debieron entrar en tu vida. Santiago 1:5 también lo promete: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. No necesitas ser experto en discernimiento, solo necesitas pedirlo. Dios no se reserva su sabiduría para unos pocos, la ofrece a todo el que clama con sinceridad. Cuando lo haces, tus decisiones se vuelven más claras, tus relaciones más sanas y tus pasos más firmes. No porque te vuelvas perfecto, sino porque estás siendo guiado. Dios te protege del engaño, mostrando lo que tus emociones no alcanzan a ver. Te revela mentiras disfrazadas de cariño, propuestas disfrazadas de oportunidad y caminos disfrazados de destino. Y también te revela lo que sí es de Él: personas que traen paz, decisiones que edifican,
oportunidades que te acercan a tu propósito. Con el tiempo comienzas a notar que el discernimiento no solo evita dolor, también abre puertas a bendiciones genuinas. Cuando permites que Dios te muestre lo oculto, te libras de traiciones, manipulaciones y ambientes tóxicos. Ya no eliges desde la desesperación, sino desde la claridad espiritual. Ya no te conectas desde la necesidad, sino desde la sabiduría. Ya no avanzas desde la ingenuidad, sino desde la revelación. Y así descubres que la sabiduría divina no solo te ilumina, te protege, te guarda, te alerta, te fortalece y te prepara. Y aunque el mundo intente engañar, manipular o confundir, tú caminas con una ventaja eterna. Dios te muestra lo que otros ocultan. Su sabiduría es el escudo que cuida tu corazón y el filtro que purifica tus decisiones. Y cuando caminas con esa luz, evitas caídas, sanas más rápido y avanzas con una paz que nadie puede quitarte. Enseñanza 7. La paz viene cuando tu mente descansa en Dios. Cuando tu mente descansa en Dios, cuando tu mente empieza a correr más rápido que tu fe, cuando los pensamientos se acumulan como una tormenta que no se detiene, es allí donde la paz de Dios se vuelve más necesaria que nunca. No una paz superficial, no una calma momentánea, sino una paz profunda que no depende de las circunstancias, sino de donde descansa tu corazón. Isaías 26:3 lo expresa con una promesa que sostiene el alma. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En la vida diaria, esto significa que la paz no llega cuando los problemas desaparecen, sino cuando decides que tu mente descansará en Dios, incluso en medio de ellos. La ansiedad suele iniciar cuando intentas controlar todo lo que no puedes, cuando te aferras a respuestas inmediatas, cuando tu corazón quiere soluciones rápidas y tu mente busca entender cada detalle. Pero Dios te invita a un camino distinto, descansar, no desde la pasividad, sino desde la confianza, no desde la resignación, sino desde la seguridad de que Él tiene control sobre lo que tú no puedes manejar. Filipenses 4:6-7 añade una verdad transformadora. Por nada estén afanosos, sean conocidas sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. Esta paz no es lógica, no sigue reglas humanas, es un regalo divino que llega cuando decides soltar el peso que llevas. En lo práctico, esto significa que cada vez que la ansiedad toque tu puerta, puedes detenerte, respirar y decir en voz alta: Señor, confío en ti. Esa declaración rompe el ciclo de preocupación que te agota y abre espacio para que la paz de Dios llene tu mente. Cuando pones tus pensamientos en Dios, tu interior empieza a ordenarse. Aquello que antes te angustiaba pierde fuerza. Lo que antes parecía urgente deja de dominarte y las emociones encuentran un lugar de descanso. Dios no ignora tu dolor, no minimiza tus miedos, no te pide ser fuerte sin Él. Te invita a apoyarte en su presencia para que puedas enfrentar la vida con una paz que no depende del resultado, sino de la confianza. A veces buscas paz en el exterior, en un cambio de circunstancias, en una respuesta inmediata, en una solución visible. Pero la Biblia enseña que la verdadera paz comienza dentro de ti. Cuando tu mente decide permanecer en Dios, allí la inquietud se transforma en serenidad, la confusión en claridad, la angustia en esperanza. La paz de Dios no elimina el problema, pero elimina el poder que el problema tenía sobre ti. Salmos 55:22 también afirma: echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. En la vida cotidiana, esto significa que no estás diseñado para cargar todo solo. Dios quiere llevar el peso contigo, quiere que deposites tus preocupaciones en sus manos y que permitas que Él sea tu descanso. Cuando lo haces, tu corazón deja de vivir oprimido por lo que no puedes controlar. Cada vez que la ansiedad llegue,
Tu declaración importa, mi confianza está en Dios. Esas palabras no solo calman tu mente, también alinean tu espíritu con la verdad. Le recuerdan a tu alma que no estás desamparado, que no estás a la deriva, que hay un Dios que vela por ti, que te cuida, que te guía y que no permitirá que la tormenta te destruya. La paz profunda llega cuando sueltas lo que te roba energía y abrazas lo que Dios te promete. Y aunque el mundo siga agitado, tú puedes caminar en una estabilidad que otros no entienden, pero que tú experimentas a diario, la seguridad de que Dios sostiene tu mente, tus emociones y tu futuro. Así descubres que la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Es el descanso que llega cuando tu mente se quieta en Él, cuando tu corazón deja de luchar solo, y cuando tu espíritu reconoce que Dios es más grande que cualquier ansiedad. Y en ese lugar de confianza, tu vida encuentra la estabilidad emocional que tanto necesitabas. Enseñanza 8. Dios abre caminos donde tú solo ves barreras. Cuando llegas a un punto donde sientes que ya no hay salida, donde las puertas se cierran, donde las fuerzas se agotan y donde el futuro parece un muro sin ventanas, ahí es exactamente donde Dios demuestra su poder. Él no se limita a lo que tú ves ni a lo que tú entiendes. Él abre caminos donde tú solo ves barreras. Lo que para ti es imposible, para Él es el escenario perfecto para mostrarte que no estás solo. La historia de Éxodo 14 lo confirma. Israel estaba atrapado entre un mar que parecía intransitable y un ejército que se acercaba con furia. Desde la perspectiva humana no había esperanza, pero Dios abrió un camino en medio del mar, demostrando que cuando la fe se activa, lo imposible se vuelve posible. En la vida diaria, ese mar puede ser un problema financiero, una ruptura dolorosa, una enfermedad, un miedo profundo o una situación que parece no avanzar sin importar cuánto lo intentes. Muchas veces intentas resolverlo todo con tus fuerzas, te desgastas mentalmente, lloras en silencio y sientes que no puedes más. Pero Dios te recuerda que la salida no depende de tu habilidad, sino de su intervención. Donde tú ves un límite, Él ve una oportunidad para manifestar su gloria. Isaías 43:19 lo expresa con promesa viva. Y aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esto significa que Dios puede abrir un camino en el lugar que menos imaginas, que puede traer provisión donde parecía haber sequía, que puede levantar esperanza donde solo había dolor. En lo práctico, este versículo te invita a no dar por perdido lo que Dios todavía puede restaurar. Te recuerda que no importa cuán seca esté la tierra o cuán cerrado esté el panorama, Dios puede sorprenderte. Cuando enfrentas un problema imposible, la ansiedad te lleva a actuar rápido, a buscar soluciones apresuradas o a cargar un peso que no te corresponde. Pero la fe te lleva a detenerte y orar primero. Ese pequeño acto cambia la dirección de tu vida, porque cuando oras antes de actuar, permites que Dios te muestre rutas que tú no habrías visto. Moisés no sabía cómo cruzar el mar, pero sabía que Dios no los había llevado hasta allí para abandonarlos. Así también contigo, si Dios te guió hasta esta etapa de tu vida, no es para dejarte atrapado, sino para revelarte algo que transformará tu historia. A veces el camino que Dios abre no es el que esperabas, pero siempre es el mejor. A veces la salida llega en forma de oportunidad, otras veces en forma de fortaleza, otras en forma de milagro, pero siempre llega. Dios no te deja sin respuesta cuando tu confianza está puesta en Él. Puede tardar desde tu perspectiva, pero nunca desde la suya. Sus tiempos no son lentos, son perfectos. Salmos 34:17 también lo confirma. Claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. En la vida diaria, esto significa que cada oración que haces, cada lágrima que derramas, cada vez que dices, Señor, ayúdame, Él te escucha. Y no solo te escucha,
Actúa. Puede ser en silencio, puede ser de forma inesperada, pero siempre con propósito. Cuando permites que Dios abra caminos en lugar de insistir en abrirlos tú con tu fuerza, tu corazón empieza a experimentar verdadera paz. Dejas de luchar con lo imposible y empiezas a confiar en lo sobrenatural. Ese es el poder de la fe, activar soluciones que no provienen de tu capacidad, sino de la mano de Dios. Poco a poco, vas viendo que el mar que parecía detenerte se convierte en el camino que te hace avanzar. La barrera que te asustaba se transforma en el testimonio que un día compartirás. Y lo que hoy parece imposible será mañana la evidencia de que Dios estuvo contigo en todo momento. Porque cuando pones tu fe en Dios antes de actuar, Él abre caminos que ningún ser humano podría abrir. Y en ese nuevo camino encuentras esperanza, provisión divina y soluciones que solo pueden venir del cielo. Enseñanza 9. Cuando te acercas a Dios, Él se acerca a ti. Cuando decides acercarte a Dios de verdad, no desde la obligación ni desde el miedo, sino desde el deseo sincero de su presencia, algo profundo comienza a cambiar en tu interior. No es un cambio emocional pasajero, es una transformación espiritual que te sostiene en días buenos y en días difíciles. Santiago 4:8 lo dice con una promesa directa: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. En la práctica, esto significa que cada paso que das hacia Dios es respondido con un paso de Él hacia ti. Dios no es distante, no se esconde, no complica la relación. Él espera tu búsqueda para revelarte su amor, su dirección y su paz. Hay momentos en la vida donde te sientes vacío, aunque todo parezca estar bien. Momentos donde las responsabilidades te abruman. Momentos donde el dolor parece romperte por dentro. En esos momentos, acercarte a Dios no es una solución rápida. Es un refugio real. Es el abrazo invisible que calma la ansiedad, la voz suave que te recuerda que no estás solo, la luz que entra en el corazón cuando sientes que todo está oscuro. Cuanto más te acercas a Él, más consciente eres de su presencia. Y esa conciencia transforma tu forma de enfrentar la vida. Salmos 145:18 dice: cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Esto significa que Dios no responde a fórmulas, responde a sinceridad. Cuando oras desde lo profundo, cuando hablas con Él sin máscaras, cuando derramas tus miedos, tus dudas y tus deseos, Él se hace cercano. La vida diaria se vuelve más ligera cuando sabes que puedes acudir a Él en cualquier momento y que Él nunca está demasiado lejos como para no escucharte. Dedicar tiempos diarios de intimidad espiritual no es una tarea pesada, es el agua que tu alma necesita para no secarse. Es en esos momentos donde tu corazón se alinea con su voluntad, donde tus pensamientos encuentran paz y donde tu espíritu recibe fuerzas que no vienen de ti. Hay días en los que 5 minutos con Dios te restauran más que horas de descanso físico, porque su presencia no solo te calma, te renueva, no solo te anima, te transforma. Jeremías 29:13 agrega otra promesa poderosa: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. En la vida práctica, esto significa que Dios no juega a esconderse. Él se deja encontrar por aquellos que lo buscan con sinceridad. No necesitas palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. Cada vez que decides apartar un momento para estar con Él, aunque tu día esté lleno de caos, Él llena ese espacio con su paz, su dirección y su amor. La cercanía con Dios también aumenta tu sensibilidad a su voz. Comienzas a distinguir su guía en momentos donde antes solo veías confusión. Sientes una paz que confirma decisiones, una inquietud que te protege de errores, una palabra que llega en el momento exacto. Su voz no siempre es audible, pero siempre es clara. Y cuanto más tiempo pasas con Él,
Más fácil es reconocer cuándo te está hablando y cuándo te estás apresurando sin escucharlo. En los días difíciles, esta cercanía se vuelve tu ancla. Cuando el dolor quiere hundirte, su presencia te sostiene. Cuando la ansiedad intenta robarte la paz, su amor te envuelve. Cuando sientes que no puedes seguir, Él te levanta. No porque seas fuerte, sino porque estás cerca del que sí lo es. Y esa es la diferencia entre caminar solo y caminar con Dios. Él no quita todas las tormentas, pero te da la fuerza para atravesarlas sin perderte. Poco a poco, te das cuenta de que la cercanía con Dios no es un logro espiritual. Es una relación donde Él te invita a confiar, a descansar, a hablarle, a escucharlo. Y mientras te acercas más, descubres una seguridad que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que Él está haciendo adentro. Acercarte a Dios cambia tu perspectiva, fortalece tu espíritu y llena tu vida de una paz que no tiene explicación humana. Es allí, en esa intimidad constante, donde encuentras la fuerza para seguir, la sabiduría para decidir y el amor que sana las partes que nadie ve. Porque cuando tú te acercas a Dios, Él se acerca a ti y nada vuelve a ser igual. Enseñanza 10. La sabiduría divina te enseña a manejar las pruebas. Cuando atraviesas temporadas difíciles, cuando las pruebas parecen más grandes que tus fuerzas, y cuando tu corazón siente que ya no puedes sostener más peso, es allí donde la sabiduría divina se vuelve tu mayor recurso. No para eliminar el dolor de inmediato, sino para mostrarte cómo caminar a través de él sin perderte, sin romperte y sin olvidar quién eres en Dios. Las pruebas no vienen para destruirte, vienen para revelarte tu crecimiento, tu fe y la fortaleza que Dios ha estado formando dentro de ti. Santiago 1:5 contiene una de las promesas más poderosas para los momentos de dificultad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. En la vida práctica, esto significa que cuando estés enfrentando un problema, no pidas primero que el problema desaparezca. Pide entendimiento, dirección y claridad para atravesarlo. La queja te estanca, pero la sabiduría te impulsa. La queja aumenta el peso, pero la sabiduría te muestra cómo levantarlo. La sabiduría divina te ayuda a ver el propósito detrás de la prueba. Tal vez estás desarrollando paciencia. Quizás Dios está fortaleciendo tu carácter. Quizá está cerrando puertas para protegerte o está preparando tu corazón para un nivel más alto de bendición. Lo que ahora duele, un día será testimonio. Lo que ahora confunde, un día será claridad. Y lo que ahora te agota, un día será fortaleza en otras batallas. Romanos 8:28 añade una verdad que sostiene en los días difíciles. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto significa que incluso lo que no entiendes, incluso lo que te duele y lo que no pediste, Dios lo puede usar para tu crecimiento. La sabiduría divina no niega el dolor, pero lo transforma. No borrará la dificultad, pero te mostrará cómo caminar por ella sin perder tu paz. La prueba es el lugar donde tu fe deja de ser teoría y se convierte en convicción. Allí descubres que Dios no solo está en los momentos de alegría, también está en las lágrimas, en la incertidumbre y en los silencios. Su sabiduría llega como una voz suave que te dice qué pasos dar, qué soltar, qué guardar y qué aprender. A veces la sabiduría te enseña a esperar, otras te enseña a avanzar, algunas veces te guía a hablar y otras te instruye a callar, pero siempre te dirige hacia el crecimiento. Cuando enfrentes dificultades, cambia tu pregunta. En lugar de decir, ¿por qué me pasa esto?, dile a Dios, ¿qué quieres enseñarme? Ese cambio de enfoque transforma el sufrimiento en aprendizaje y la confusión en propósito. Dios nunca permite una prueba sin un crecimiento asociado. Aunque no lo veas ahora, estás siendo preparado, moldeado y fortalecido. Proverbios 3,
11 y 12 también lo explica con ternura. No menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Esto no significa castigo, significa formación. Dios no está intentando quebrarte, está intentando construirte. Cada prueba es un taller espiritual donde Él afina tu carácter, pule tu fe y entrena tu corazón para caminar con más confianza y profundidad. La sabiduría divina también te enseña a no reaccionar desde la emoción, sino desde la fe. Las pruebas pueden despertar enojo, miedo o ansiedad, pero la sabiduría te ayuda a responder con calma, con discernimiento y con una confianza que no proviene de ti, sino de Dios. Cuando pides sabiduría, tus decisiones se vuelven más claras, tu corazón más firme y tu espíritu más estable. Con el tiempo, descubres que la prueba no fue el final, sino el principio de una nueva fuerza en tu vida. Lo que parecía un obstáculo se convierte en una plataforma. Lo que parecía una caída se convierte en un impulso. Lo que parecía una pérdida se convierte en preparación para algo mayor. Así, paso a paso, comprendes que la sabiduría divina no solo te ayuda a sobrevivir las pruebas, te ayuda a crecer en medio de ellas. Te da madurez para ver más allá del dolor, fortaleza para no rendirte y visión espiritual, para entender que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Y en ese proceso, tu fe se hace más profunda, tu corazón más fuerte y tu vida más llena de propósito. Enseñanza 11. Quien confía en Dios jamás queda avergonzado. Cuando decides confiar en Dios incluso cuando no ves resultados, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas, incluso cuando tu corazón siente miedo, estás construyendo un tipo de fe que jamás será avergonzada. No porque seas fuerte, sino porque Dios honra a quienes ponen su esperanza en Él. Romanos 10:11 lo afirma con una declaración que sostiene en los días difíciles. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. En la vida diaria, esto significa que quien confía en Dios no termina derrotado, no termina confundido, no termina abandonado. Puede pasar por procesos, pero no queda en vergüenza. Puede atravesar pruebas, pero no termina sin respuesta. Confiar en Dios no es negar la realidad, es decidir que tu realidad no tiene la última palabra. Es mirar la situación que te duele y decir, Dios sigue siendo fiel. Es enfrentar la incertidumbre y declarar, sé que Él abrirá camino. La confianza no elimina el dolor, pero le quita el poder de destruirte. Y esa confianza es tan valiosa para Dios que Él mismo se compromete a respaldarla. Salmos 25:3 añade, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Esta promesa tiene un significado práctico profundo. Aunque otros no entiendan tu fe, aunque te juzguen por creer, aunque te digan que renuncies, Dios no te dejará en vergüenza. La confusión no será tu final, la victoria sí. Él no permite que quienes esperan en Él terminen sin dirección, sin respuesta o sin propósito. Dios nunca abandona a quien le entrega su confianza. A veces la vergüenza no viene de los demás, sino de tus propios pensamientos. Te preguntas si Dios realmente está escuchando, si tus oraciones tienen valor, si tus lágrimas importan. Pero cada oración que haces es escuchada, cada paso de fe es visto, cada acto de obediencia es honrado. La demora no es rechazo, es preparación. Lo que hoy parece silencio, mañana será testimonio. Isaías 54:4 también te recuerda. No temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada. Dios te libera del miedo al fracaso, del miedo al qué dirán, del miedo a equivocarte al confiar. Te enseña que cuando Él es tu respaldo, no importa cuán adversa sea la situación, tu final siempre será mejor que tu comienzo. En los momentos donde no ves cambios, donde tus esfuerzos parecen inútiles o donde el dolor te hace dudar, ahí es donde tu fe habla más fuerte.
Dios está trabajando incluso cuando no lo percibes. Él abre puertas que aún no puedes ver. Él mueve piezas que tú desconoces. Él prepara respuestas que llegarán en el momento exacto. Confiar en Dios te enseña a caminar sin ver, a esperar sin desesperarte y a mantener la calma en medio del caos. Cuando mantienes tu confianza incluso sin ver resultados, tu corazón madura. Aprendes a soltar la necesidad de controlar, a dejar ir la ansiedad por el futuro y a descansar en su fidelidad. Esa fe inquebrantable atrae la intervención divina de maneras inesperadas. Dios honra al que confía. Él recompensa al que espera. Él sorprende al que se mantiene firme aun cuando todo dice lo contrario. Con el tiempo, verás lo que hoy no entiendes. Lo que parecía un retraso era protección. Lo que parecía un no era redirección. Lo que parecía un final era un nuevo comienzo. Y cuando llegue la respuesta, entenderás por qué Dios te pidió confiar. Te darás cuenta de que nunca estuviste solo, que Él siempre estuvo moviendo todo a tu favor. Lo más hermoso es que tu testimonio será poderoso. La gente verá cómo Dios abrió camino, cómo proveyó, cómo sanó, cómo restauró, cómo cumplió, y tú podrás decir con convicción: no quedé avergonzado, porque confié en el Señor. Así, cada día aprenderás que la fe firme es recompensada, que quien cree en Dios no es defraudado, que tu confianza no quedará sin fruto, y que aunque el proceso sea largo, el final será glorioso, porque Dios jamás deja avergonzado a quien pone su esperanza en Él. Enseñanza 12. La sabiduría de Dios te enseña a esperar su tiempo. Cuando el corazón quiere respuestas rápidas, cuando la mente corre intentando resolver todo, cuando sientes que el tiempo avanza y tus oraciones aún no tienen respuesta, es allí donde la sabiduría de Dios te enseña a esperar. Esperar no es quedarse de brazos cruzados, es aprender a confiar en que Dios está obrando, incluso cuando tus ojos no pueden verlo. La paciencia espiritual no se trata de pasividad, sino de descanso interior. Es el acto valiente de soltar la ansiedad para permitir que Dios haga las cosas en su tiempo, no en el nuestro. Salmos 37. 7 lo dice con una claridad que calma el alma. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. En la vida práctica, esto significa que no debes apresurar lo que Dios está preparando. Lo que viene de Él jamás llega tarde ni incompleto. Dios no improvisa, Él diseña. Y lo que Él diseña requiere un tiempo perfecto. Esperar en el Señor es aprender a confiar más en su sabiduría que en tus urgencias, más en su plan que en tus prisa, más en su plan que en tus prisa, más en sus promesas que en tus temores. Hay momentos donde tu corazón está tan inquieto que sientes que si no actúas ahora, lo perderás todo. Pero muchas veces, actuar sin esperar en Dios te lleva a lugares que Él nunca quiso para ti. La ansiedad empuja, pero Dios guía. La ansiedad acelera, pero Dios sincroniza. La ansiedad confunde, pero Dios esclarece. Cuando decides esperar, tu corazón se alinea con el tiempo del cielo y tu vida empieza a experimentar una paz que no viene del control, sino de la rendición. Isaías 40:31 añade una promesa que fortalece. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esto significa que esperar no te debilita, te renueva. Dios usa la espera para darte fuerza emocional, claridad mental y profundidad espiritual. La espera no te atrasa, te prepara, no te debilita, te fortalece, no te esconde, te forma. Y lo mejor es que cuando Dios finalmente responde, tú estás listo para recibir lo que antes no habrías podido sostener. A veces, el silencio de Dios no es ausencia, es construcción. Él está alineando personas, abriendo caminos, cerrando puertas que te harían daño, ajustando detalles que tú desconoces. Cuando tú esperas, Él trabaja. Cuando tú descansas, Él organiza.
Cuando tú te silencias, Él te habla. La espera es el espacio donde Dios moldea tu carácter, aumenta tu fe y te enseña a confiar más profundamente en su voluntad. En la vida diaria, esperar su tiempo significa soltar la necesidad de controlar cada detalle. Es decir, Señor, yo hago lo que me corresponde, pero lo que está fuera de mis manos lo dejo en las tuyas. Es actuar con responsabilidad, pero sin desesperación. Es permitir que Dios abra las puertas en lugar de forzarlas tú. Romanos 8:25 también lo expresa así. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Esto te enseña que la verdadera fe se manifiesta en la espera. Creer no es solo confiar cuando todo avanza, es confiar cuando nada se mueve. La fe en la espera purifica las intenciones, fortalece el espíritu y te acerca más al corazón de Dios. Puede que ahora sientas que todo va lento, que tus oraciones no avanzan o que la vida está en pausa. Pero cuando Dios está en el proceso, no existe tal cosa como pérdida de tiempo. Cada día en su presencia, cada oración, cada acto de rendición forma parte de un plan mayor que Él mismo te mostrará en el momento adecuado. Y cuando llegue su tiempo, porque llegará, verás cómo todo encaja, cómo todo ese periodo de espera tenía propósito, cómo tus lágrimas no fueron en vano, y cómo Dios siempre estuvo trabajando a tu favor. El milagro que llega en el tiempo de Dios no solo te bendice, te transforma. Así aprendes que la paciencia espiritual no es resignación, es confianza absoluta. Es descansar en la certeza de que Dios nunca llega tarde. Es saber que lo que Él promete, Él cumple. Y cuando decides esperar en su tiempo, su milagro llega justo cuando más lo necesitas. Ni un día antes, ni un día después, en el momento perfecto. Enseñanza 13. Poner a Dios primero transforma tus deseos. Cuando pones a Dios primero en tu vida, algo comienza a transformarse profundamente dentro de ti. Tus deseos dejan de ser impulsados por la ansiedad, la comparación o el miedo, y empiezan a alinearse con la paz, la sabiduría y el propósito que Él ya preparó para ti. Lo que antes parecía urgente se vuelve secundario. Lo que antes te obsesionaba pierde fuerza, y lo que antes te confundía se aclara con una sencillez que solo viene del cielo. Salmos 37:4 lo explica con una promesa llena de ternura: deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En la práctica significa que cuando tu corazón encuentra placer en Dios, tus deseos comienzan a ser moldeados por su voluntad y no por tus impulsos. Con el tiempo descubres que poner a Dios primero no solo cambia lo que pides, cambia por qué lo pides. Ya no buscas aprobación humana, buscas propósito. Ya no pides desde la carencia, pides desde la confianza. Ya no insistes en caminos que te desgastan, sino en aquellos que construyen tu fe. Este cambio interior te libera de peticiones que alguna vez nacieron del ego, de la inseguridad o del miedo al futuro. Cuando tu corazón se alinea con Dios, la prioridad no es recibir más, sino ser transformado para manejar correctamente lo que recibes. Esa transformación interior te prepara para bendiciones que antes no habrías podido sostener. Pedir que Dios forme tus deseos antes de pedir resultados es una de las oraciones más sabias que puedes hacer. Cuando dices, Señor, ordena mis motivaciones, estás permitiendo que Él limpie aquello que no te conviene, que fortalezca lo que sí necesitas y que te muestre la diferencia entre un deseo pasajero y un propósito eterno. Santiago 4:3 nos recuerda que a veces pedimos, pero pedimos mal porque nuestros deseos no están alineados con la voluntad de Dios. Por eso, antes de pedir un cambio afuera, pídele un cambio adentro. Antes de pedir puertas abiertas, pide carácter. Antes de pedir respuestas, pide discernimiento. Cuando este proceso comienza, notas algo maravilloso. Tus peticiones se vuelven más precisas, más sabias y más ligeras.
Las oraciones ya no nacen de la desesperación, sino de la confianza. Descubres que hay cosas que ya no deseas, porque ya no pertenecen a la persona en la que Dios te está convirtiendo. Descubres que hay puertas que ya no tocas, porque no encajan con tu identidad nueva. Y descubres que aquello que Dios concede no solo satisface un deseo momentáneo, sino que trae paz, estabilidad emocional y bendición duradera, porque Él jamás te da algo que te destruya o te aleje de su propósito. Romanos 12:2 explica este proceso con claridad. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la vida práctica, esto significa que cuando Dios renueva tu mente, también renueva tu forma de pedir. Ya no pides para impresionar, pides para crecer. Ya no pides para llenar vacíos, pides para cumplir propósito. Y en ese proceso, tu oración se vuelve tan alineada al corazón de Dios que la respuesta llega como bendición, no como carga. Así descubres que poner a Dios primero no solo cambia tus prioridades, cambia tu vida entera. Tus deseos se vuelven más puros, tus decisiones más sabias y tus peticiones más certeras. Lo que pides comienza a encajar con lo que Dios quiere darte, y las bendiciones que recibes ya no se desvanecen, sino que permanecen porque nacieron de un corazón formado por Él. Aquí, en esta transformación interior, es donde tus deseos encuentran propósito y tu alma encuentra verdadero descanso. Enseñanza 14. La sabiduría divina te guarda del mal camino. Cuando permites que la sabiduría de Dios sea la que guíe tus pasos, comienzas a notar cómo tu vida toma un rumbo más seguro, más estable y más lleno de propósito. Muchas veces no te das cuenta de cuántas decisiones tomas movido por emociones, presión externa, impulsos o temores. Y aunque parezcan pequeñas, esas decisiones pueden llevarte por caminos que terminan desgastando tu paz, robando tu identidad o alejándote del plan que Dios tiene para ti. Por eso la Biblia enseña que la sabiduría divina no es un lujo espiritual, es una protección. Proverbios 2:6 lo dice con claridad. Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En la vida práctica, esto significa que Dios no solo quiere salvar tu alma, también quiere guiar tus pasos diarios, tus relaciones, tus decisiones, tus palabras y tu futuro. La sabiduría de Dios funciona como un faro en medio de la oscuridad. No elimina las tormentas, pero te muestra dónde pisar. No evita que lleguen momentos difíciles, pero te guarda de tomar decisiones que te hundan más. Cuando buscas esa sabiduría antes de actuar, comienzas a reconocer señales que antes ignorabas, una inquietud en el corazón, una falta de paz, un versículo que se repite, un consejo que confirma lo que ya sentías. Dios te advierte antes de que te equivoques. Él no solo abre puertas, también te aleja de las equivocadas. A veces te guarda cerrándolas, otras veces te guarda mostrando su verdadero peligro y otras te guarda fortaleciendo tu discernimiento para que tú mismo digas no. Salmos 32:8 añade una promesa hermosa: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto significa que Dios no te deja navegar solo por la vida. Él te enseña, te orienta, te corrige y te impulsa hacia lo que es mejor. Su guía es personal, constante y llena de amor. En la vida diaria, esto se traduce en decisiones más sabias, relaciones más sanas y caminos más estables. Permitir que Dios te guíe es elegir avanzar con la seguridad de que no estás confiando en tu propia prudencia, sino en la visión perfecta de aquel que lo ve todo. Antes de tomar decisiones importantes, detente y pregúntate: ¿esto honra a Dios y mis valores espirituales? Esa simple pregunta puede salvarte de alianzas peligrosas, gastos impulsivos, relaciones dañinas, respuestas hirientes o caminos sin retorno.
La sabiduría divina siempre apunta hacia lo que edifica, hacia lo que da paz, hacia lo que no contradice tu identidad en Cristo. Si una decisión te aleja de la paz, probablemente no viene de Dios. Si una decisión te acerca a propósito, humildad, verdad y amor, puedes avanzar con confianza. Proverbios 4:11 también confirma esta protección. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, por sendas derechas te he hecho andar. Aquí Dios afirma que su sabiduría endereza lo torcido, ilumina lo confuso y corrige lo que podría convertirse en dolor. Él no quiere que vivas a prueba y error, quiere que camines firme. Con el tiempo, descubres que la sabiduría divina no solo te libra de decisiones destructivas, también te da estabilidad emocional. Ya no reaccionas desde el impulso, sino desde la calma. Ya no decides desde la ansiedad, sino desde la claridad. Ya no eliges desde la herida, sino desde la sanidad. Y esa estabilidad se vuelve un testimonio silencioso que otros pueden ver en tu vida. La sabiduría de Dios te evita errores que te costarían años de recuperación. Te libra de personas que no tendrían que entrar en tu vida. Te protege de oportunidades que parecen buenas, pero no lo son. Y al mismo tiempo, te acerca a lo que realmente te construye. Cuanto más permites que Dios guíe tus decisiones, más ligera se vuelve tu vida y más firmeza encuentras en tu camino. Así descubres que la sabiduría divina es más que conocimiento, es protección, es dirección, es paz. Es la mano amorosa de Dios alejándote del mal camino y acercándote al propósito que Él preparó para ti. Y cuando caminas bajo esa guía, tus pasos se vuelven más seguros, tus decisiones más acertadas y tu vida más estable, porque Dios mismo está dirigiendo tu camino. Enseñanza 15. Poner a Dios primero atrae provisión sobrenatural. Cuando decides poner a Dios primero en cada área de tu vida, algo comienza a alinearse en lo profundo de tu corazón. La ansiedad disminuye, la desesperación retrocede y la confianza empieza a crecer. No porque tus problemas desaparezcan de inmediato, sino porque tu mirada deja de enfocarse en la escasez y se vuelve hacia aquel que tiene el poder de suplir cada una de tus necesidades. La provisión sobrenatural no comienza cuando Dios te da, comienza cuando tú decides confiar. Filipenses 4:19 lo afirma con una seguridad que sostiene el alma. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En la vida diaria esto significa que Dios no solo conoce lo que necesitas, sino que tiene la capacidad ilimitada para proveerlo en el momento exacto y de la forma que mejor bendiga tu vida. Cuando buscas la voluntad de Dios antes de buscar soluciones humanas, tu corazón aprende a descansar. Las puertas que se cierran dejan de causarte miedo, porque entiendes que Dios no cierra nada sin tener algo mejor preparado. Las necesidades que antes te paralizaban ahora se convierten en oportunidades para ver su mano actuar. Y las preocupaciones que antes te robaban el sueño se transforman en oraciones que te conectan con su paz. Poner a Dios primero es un acto de fe que mueve el cielo, porque declara, Señor, no dependo de mis recursos, dependo de ti. Jesús lo enseñó con claridad en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En lo práctico, esto significa que cuando haces de Dios tu prioridad, Él se encarga de tus demás necesidades, materiales, emocionales, espirituales y aun aquellas que no te atreves a mencionar. Dios añade lo que tú no puedes alcanzar. Él abre puertas que tu fuerza nunca abriría. Él ordena circunstancias que tú no podrías alinear. Cuando pones a Dios primero, no pierdes tiempo, ganas dirección, no pierdes oportunidades. Las auténticas comienzan a llegar. Entregar tus necesidades a Dios antes que a las soluciones humanas te libra de decisiones impulsivas y de cargas innecesarias.
A veces corres a la fuerza humana esperando respuestas rápidas, consejos, dinero, estrategias, puertas apresuradas. Pero la provisión verdadera fluye cuando detienes el ruido y dices: Padre, muéstrame tu camino. Esa oración abre rutas que las soluciones humanas jamás habrían encontrado. Dios provee a través de medios inesperados, personas que llegan sin explicación, oportunidades que aparecen sin haberlas buscado, ideas que nacen en momentos de oración, recursos que llegan cuando ya no tenías fuerza para seguir intentando. Salmos 34, 10 añade una promesa que abraza el corazón. Los que buscan al Señor no carecerán de ningún bien. Esto significa que Dios no solo provee lo básico, provee lo bueno, lo necesario, lo perfecto. Aún en tiempos difíciles, Dios se manifiesta con provisión integral, paz en medio del caos, fuerza cuando te sientes débil, claridad cuando tu mente se nubla, y recursos cuando tu vida parece llegar a un límite. Su provisión no siempre es como tú la imaginas, pero siempre llega en la forma que más bendice tu futuro. Poner a Dios primero atrae una provisión que no depende de tu salario, tu posición, tu habilidad o tus conexiones. Depende de su fidelidad. Cuando entregas tus necesidades a Él, no solo recibes respuestas, recibes dirección. No solo recibes recursos, recibes propósito. No solo recibes bendición, recibes transformación. Y esa transformación te enseña a no vivir con miedo, sino con confianza plena en aquel que nunca falla. Con el tiempo, comienzas a ver un patrón hermoso. Cada vez que confiaste, Él respondió. Cada vez que esperaste, Él actuó. Cada vez que soltaste, Él multiplicó. Y comprendes que poner a Dios primero no fue un sacrificio. Fue la llave que abrió provisiones, oportunidades y bendiciones que no hubieras podido alcanzar por tu cuenta. Porque cuando Dios es tu prioridad, su provisión se vuelve tu realidad diaria. Él suple, Él abre, Él sostiene, Él guía, y nada puede detener la bendición que Él decide derramar sobre tu vida. Antes de irnos, quiero pedirte algo que activa fe y propósito en tu vida. Vuelve a escribir en los comentarios con convicción y desde lo más profundo de tu corazón: Señor, enséñame a buscar tu sabiduría antes que cualquier cosa. Amén. Hazlo como un acto espiritual, como una semilla sembrada, como una declaración que abre puertas donde parecía no haber salida. Ahora, permíteme orar por ti. Padre, gracias por cada persona que escuchó este mensaje. Te pido que hoy derrames sabiduría sobre su mente, claridad sobre su camino y paz sobre su corazón. Que aprendan a buscarte primero antes de buscar respuestas humanas. Que tu voz guíe sus decisiones, que tu paz gobierne sus emociones y que tu voluntad ilumine su destino. Señor, honra cada comentario escrito con fe, cada oración hecha en silencio, y cada corazón que se rinde delante de ti. Bendícelos, fortalécelos y guíalos a vivir bajo tu sabiduría, para que todo lo demás llegue por añadidura. En el nombre de Jesús. Amén.